Bendito sea el Señor. En el Evangelio, según San Juan capítulo 15, el Señor hablaba varios aspectos, pero uno de los aspectos importantes es que Él dijo: sin mí nada podéis hacer. No podemos creernos más que nada, más que nadie. Debemos entender que si somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Y cuando Dios revele nuestros pecados, no vamos a tener, si Dios nos ayuda, el espíritu de ver a los demás de menos. Cuando yo miro a los judaizantes, ellos querían gloriarse porque ellos habían algo que podía hacer: circuncidarse. Ellos lo podían hacer, guardar todos los ritos. Habían 5 fiestas al año. Pablo lo podía hacer. Y cuando uno se gloría en la carne, en las cosas que puede hacer, pues puede sentirse mejor que los demás. Pero cuando tú llegas a entender los propósitos eternos de Dios, son imposibles de alcanzarlos. No se puede. El hombre no puede alcanzar los propósitos de Dios. Por eso bendito sea el Señor. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Él es el que va a cumplir su propósito en nosotros. Aleluya. Así que de los judaizantes, en la última parte que estábamos viendo, si nos recordamos un poco las características de los judaizantes, en la última parte el apóstol, vamos a verlo, el apóstol menciona y les dice: ojalá el que os perturba lleve sentencia y se mutilasen. Por eso necesitamos y estamos considerando la importancia de cortar el pecado. Y estamos estudiando las 3 cosas que Dios quiere hacer con los pecadores. Así que vamos a finalizar con esto de los judaizantes. Las 3 cosas que Dios quiere hacer con los pecadores: la primera era lavarlos. La segunda que Él quiere hacer es justificarlos. Mis amados, los judaizantes les estaban diciendo a los gálatas lo que tenían que hacer. Ellos le decían: ustedes deben de guardar la ley. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que guardar la ley. Y lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. Y ellos planteaban el guardar esos ritos como ser algo más espiritual. En la gracia, escucha lo que te voy a decir: no dejes que otras personas te digan qué debes hacer. En la gracia debes ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que en la gracia necesitamos ser justificados, pero por la palabra que el Señor nos va revelando. Déjame decirte esto: nosotros recibimos el perdón de pecados y Él en su paciencia pasa por alto los pecados pasados. Pero el pecado que Dios te va a mandar a dejar a ti no es el pecado que me va a mandar a dejar a mí. Quiero repetir eso. Cada uno de nosotros va a llevar un proceso de justificación diferente. Existen 2 tipos de justificación: la justificación imputada, cuando somos contados justos delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no hizo pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Gracias a la justicia imputada, Dios nos mira justos delante de Él. Pero existe una justicia mayor, y esa es la justicia impartida. La justicia imputada transforma el espíritu. La justicia impartida transforma el alma. Cuando Dios transforma nuestro ser, es porque Él ha permitido que su poder obre en nosotros. Por favor, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Necesitamos la justicia imputada, pero también necesitamos la justicia impartida. Amado, es importante cuando uno llega a entender estas cosas,
es una bendición, porque si tú estás caminando en la carne, vas a esforzarte por querer cambiar. Y ese es un problema, porque si tú quieres cambiar en la carne, vas a terminar frustrado, porque no lo vas a lograr. ¿Quién de vosotros, acongojándose, puede añadir un codo a su estatura? Vas a aprender que en la gracia el esfuerzo no es por cambiar. Trabajad, Juan capítulo 6, verso 27. Trabajad, no trabajéis por la comida que perece, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. En la gracia el trabajo es estar cerca del Señor, es oírlo, es darle gracias, adorarle, no es por cambiar. Entonces necesitamos entender que hay una gracia, hay un poder que Dios va a derramar sobre ti, que va a hacer que tú produzcas buenas obras. Hay un poder que Dios va a derramar sobre ti, que te va a transformar. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos la gracia. Pero en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, revela que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Amén. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos ¿para qué? Para hacer buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escucha esto. Y esto no de vosotros, no de vosotros. No vas a poder vencer a menos que Dios te imparta su fe. El hombre puede creer, pero no puede tener fe. Tú no le puedes decir a alguien, tenga fe, hermano, tenga fe. No, no se puede tener fe. Se puede creer. Dios da fe a aquel que cree la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17. Y luego la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces tú debes entender que es la fe la que va a hacer que venga la gracia de Dios. Por eso es tan importante creer de la manera correcta. Porque si tú crees de la manera correcta, entonces vas a recibir la fe correcta. Amén. La Biblia dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios no va, hermanos, a cumplir nuestra palabra. Lo que va a cumplir es su palabra. Yo recuerdo en esa vez donde yo confesaba mi laptop, ¿verdad? Ya tengo mi laptop. Y la confesaba, porque hay que confesar las cosas que no son como que si fuesen. ¿Me explico? Vamos a ver eso en Abraham. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu? Fe o capricho, me dijo. Hay muchas personas que no han entendido la diferencia entre fe y capricho. Y se ponen a confesar, cuando en realidad solo podemos confesar lo que Dios nos diga que Él va a hacer en nosotros. Amén. Entonces es importante entender que hay una fe que debemos recibir para recibir gracia. Una gracia que nos va a permitir hacer buenas obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la gracia quiere hacer un trabajo tal en ti, que no solo quiere entregarte el perdón de pecados, sino quiere capacitarte para que hagas las obras que Dios ha diseñado para ti. Aleluya. Esto es bien importante también, porque no eres enviado a hacer las obras de otro. Tú debes hacer las obras que Dios te mande a ti. Por eso necesitas una relación personal con Jesús. Hechos capítulo 20, verso 24, 26. Ya les recuerdo la cita. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo. Anota esto, es Hechos capítulo 20, si no me equivoco. Así es, verso 24. Pero una cosa hago caso, de una cosa hago, dice Pablo. Solamente no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Solamente quiero, dice, terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Tú vas a darte cuenta que vas a necesitar tener una relación con el Señor Jesús, porque Él es el que te va a guiar en tu carrera. ¿Cuál es la carrera? Iniciamos siendo salvos, pero Jesús es el autor y consumador de la fe. Él nos va a llevar a madurez, pero no solo te va a llevar a madurez,
hay un ministerio, hay obras que Él quiere que cumplas, pero no las vas a poder hacer en tus fuerzas. Si tú estás esperando cambiar, cuando yo oigo a alguien decir, hoy sí, no voy a caer, no voy a caer, yo sé que va a caer. Porque entonces él está confiando ¿en quién? Una vez alguien me dijo, espero que no me malentiendas, pero me dice, pastor, mi esposo me dice que no sirvo para nada. Yo le digo, es cierto. ¿Qué? ¿Usted está de acuerdo también? Entonces le expliqué, mira, en un sentido es cierto, sin Cristo no somos nada. No podemos crecer sin Él. ¿Me doy a entender? Tú debes comprender que no tenemos virtud en nosotros mismos. Si hay alguna virtud, ¿quién la colocó? Mira, hay de dos lugares Él nos va a levantar, según primera de Samuel capítulo 2 verso 8. Él levanta al polvo, del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar. El polvo, somos nada sin Él. Muladar, llenos de inmundicia. La diferencia es que unos tienen más inmundicia que otros, pero al final, inmundicia. Entonces debemos entender que la gracia es un poder capacitador de Dios, que no solo transformará tu carácter, sino que te dará la habilidad para hacer las obras que Él te ha mandado. Aleluya. Pablo entendió eso. Pablo entendió y dice, miren, es que yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, el proceso de justificación para los pecadores no solo es ser justos delante de Dios en nuestro espíritu, es ser justos delante de Dios y delante de las personas. Mira Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Esta es la justicia impartida. 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Oyeron? Se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Para poder hacer acciones justas necesitas que Dios te lo conceda. Aleluya. ¿Por qué es tan importante una relación personal con Jesús? Amado, existen diferentes enemigos a derrotar. El viaje de Israel es una tipología de la caminata del cristiano, saliendo de Egipto hacia tierra prometida. Vamos a ver un pequeño examen. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaron a vencer? Jericó, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Y cuál fue la última? Los últimos enemigos a vencer, los jebuseos. Yo quiero decirte que no son los jebuseos los que se vencen primero. Cuando la Biblia nos da enseñanza del viaje de Israel, se muestra que Israel tenía que ir avanzando en su caminata. Primero vencieron a Jericó, después, hermanos, fueron derrotados en Jai porque había anatema en el campo de Israel. Pero se arrepintieron, corrigieron el problema y vencieron a Jai. Y ellos empiezan a vencer 31 reyes y 7 naciones que eran más fuertes que ellos. Pero Dios poco a poco los fue llevando y iban venciendo. Pero escucha esto, cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de enemigos. Quizás un enemigo mío no sea tu enemigo. Quizás una debilidad mía en ti sea una fortaleza. Por eso el que justifica es Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te va a ir dando fe. Así como te dio fe para ser salvo, te va a ir dando fe para ir venciendo cada enemigo. Pero ¿quién es el que va a determinar cuál enemigo hay que derrotar? Así es Jesús. Por eso no podemos seguir como los consejos de los judaizantes, ¿verdad? Deja este pecado, deja este pecado. Mira, si tú llegas a la iglesia y te empiezan a decir, deja este pecado, las personas que te dicen no pueden darte el poder para dejar ese pecado. Por eso una persona puede frustrarse. Yo entiendo que hay que dejar todos los pecados, hermano,
Pero es Jesucristo quien va a irte justificando parte por parte. ¿Me doy a entender? Es por eso tan importante seguirle y obedecerlo. Yo sé que Dios va a tratar conmigo, pero hay áreas que Él todavía no va a tratar, porque tengo que crecer. No significa eso que Dios quiere que peque. No, hermanos, no. Pero Dios va a irte justificando poco a poco con la dirección del Espíritu Santo. Así que yo enseño esto. Hay un pecado que Dios quiere que dejes, y hay un mandamiento que Él quiere que guardes. ¿Cuál es el mandamiento que debes de guardar? El que el Espíritu Santo te hable. ¿Cuál es el pecado que debes de dejar? El pecado que el Espíritu Santo te revele. Entonces, en ese proceso de justificación, Dios va a llevarte de gloria en gloria. Aleluya. Por favor, Romanos capítulo 5, verso 17. Dios quiere darte abundancia de gracia para reinar. Dios no solo quiere darte gracia para ser salvo. Ahí anota por favor Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero para llegar a reinar necesitas recibir la abundancia de gracia, porque necesitas gracia para vencer al mundo, gracia para vencer al diablo, gracia para vencer a la carne. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia. ¿Y qué más? El don de la justicia. Solo vamos a poder reinar sobre el pecado, mi amado, si recibimos la abundancia de gracia. Cuando tengas tiempo, estudia el capítulo 7 de Romanos. El capítulo 7 de Romanos es la experiencia de una persona sin haber recibido la gracia para pasar la cruz. Tengo el querer, pero no lo alcanzo. Yo sé que en mí está el querer, pero no lo logro realizar. Pero miras en Romanos capítulo 8 y miras a un apóstol Pablo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo le preguntara a una iglesia, ¿no es cierto que hay hermanos que sienten que ir a la iglesia es algo tan difícil? ¿No es cierto? Hay hermanos que les cuesta tanto de aquello que, hermanos, si por milagro de Dios llegan, ¿no es cierto? Bueno, ¿y no dijo Jesús que su yugo era fácil? ¿Sí? ¿Cuándo ha recibido la gracia, hermano? Pero si no has recibido gracia para ir creciendo espiritualmente, si solo lo único que has recibido es nuevo nacimiento, ¿no has recibido gracia para circuncidar tus sentidos? ¿No has recibido gracia para crucificarte? Porque Pablo les va a enseñar a los Gálatas que la solución es Cristo crucificado. Y Pablo va a enseñarles que hay que estar crucificado con Cristo. Pero cuando alguien no ha entendido que debe de crecer en la gracia para crecer en experiencias divinas, muchos solo se quedan con bautismo en agua. No han crecido en la gracia para bautismo en Espíritu Santo. No han crecido en gracia, hermanos, para la experiencia de crucifixión. No han crecido en gracia para el nacimiento de Sión. Y hay muchas cosas que dicen: ¿y qué es eso? Por eso es necesario crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Déjame detenerme un poco en ese momento. Hay que crecer en la gracia. ¿Y en qué? Déjame hacerte un examen. Te voy a evaluar según Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es para que encontremos la salvación. Aleluya. Así que Dios revela a los pecadores el camino. Pero ¿qué hace la verdad? Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y tienes cristianos que no han podido dejar vicios. Tienes cristianos que no han podido dejar ciertos problemas, ciertas ataduras. Han conocido a Jesús como camino,
pero no han conocido a Jesús como verdad, porque no los ha hecho libres. Hermano, alguien puede ser salvo y no ser libre. Y no, los corintios pues eran carnales. Ellos no eran libres, eran carnales, eran niños en Cristo. Entonces el hombre necesita crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Necesita recibir el entendimiento. Jesús es mi Salvador. Claro, Él le perdona pecados, pero debes de progresar en el conocimiento del Señor Jesús. Debes de crecer en la gracia, de tal manera que va a llegar el día que tienes un conocimiento del Señor Jesús como verdad que va a liberarte de todas tus ataduras. Ya vamos a aprenderlo cuando estudiemos la gracia. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 13, la palabra de Dios dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es una verdad espiritual, sí, pero hay que recibirla por fe. Hay que crecer. Y finalmente, la vida. Aquellos que experimenten a Jesús como la vida, fíjate, como camino, recibe salvación. Como verdad, recibe libertad. ¿Y qué recibe como vida? Su naturaleza. Ahí ya se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿No has conocido personas que creen en Cristo pero no parecen? Porque se necesita crecer. Hay que madurar hasta poder dar el fruto del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener un entendimiento correcto de la gracia. Y que Dios nos vaya permitiendo crecer en nuestro carácter, como también en obras para la gloria de su nombre. Aleluya. Y quisiera mencionar un aspecto más, aunque lo voy a profundizar cuando miremos el propósito de Dios. Hay muchos versos que no estoy hablando hoy porque los voy a citar en otra oportunidad. Amado, cuando el ladrón en la cruz estaba con Jesús, el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Cuál gracia recibió el ladrón? La gracia salvadora. Pero ese ladrón no va a ser la esposa del Cordero. Déjame explicarte esto. Muchas personas no han entendido la gracia y creen que cuando uno llega a Jesús ya tenemos derecho absolutamente a todo. Y de alguna manera tienen un elemento de verdad, porque en Cristo Jesús se nos da acceso a esas bendiciones. Pero aquel que no pelea y que no crece no va a poder recibir la bendición. ¿Comprendes eso? Hermano, para ser esposa es necesario que se te conceda vestirte de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones. El ladrón ya no tuvo tiempo de hacer acciones. No va a ser la esposa del Cordero. Ese es el problema de no recibir la gracia correcta. Y eso es lo que Pablo temía. Pablo temía no solo que perdieran posiciones eternas, sino que hasta retrocedieran por estar recibiendo otro espíritu, como ya lo vamos a ver. Entonces necesitamos tener un entendimiento de la gracia y de los lugares celestiales. Tu visión debe de ser diferente. Por eso hay que entender los propósitos eternos de Dios, para que la gracia sea ese poder que te lleve a alcanzar lo que Dios ha determinado para ti. Aleluya. Pero si no se tiene esa visión, no vas a poder creer de la manera correcta. Bueno, ya entonces Dios quiere lavarnos, Dios quiere justificarnos. ¿Y qué quiere Dios? Escribe esto, por favor, si no lo tienes escrito. Las experiencias espirituales son instantáneas, pero también progresivas. Y muchos no han entendido eso. Las experiencias espirituales son instantáneas, pero también progresivas. ¿Cuántos de aquí somos santos? Amén. ¿Sabías que nosotros que somos santos somos llamados a ser más santos? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos. Amados, somos santos. ¿Por qué? Porque fuimos apartados del mundo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero todavía no somos santos en el alma. Hay una santidad que debe ser obrada. Debemos de ser santos en todo nuestro ser. Escribe eso. La santificación es triple. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y el 24 me gusta mucho. Fiel es Dios, el que os llama, el cual también asimismo lo hará. ¿Quién es el que nos va a santificar? Él, por el poder de su gracia. Entonces vamos a entender más adelante que el propósito de Dios no es recibir el perdón. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El hombre necesita entender que Dios lo quiere santificar, espíritu, alma y cuerpo. Tú decías en tu corazón, le dijo Dios al diablo, subiré a los lados del norte, estableceré mi trono. Lean Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. Dios mira los pensamientos de tu corazón. Dios mira tus sentimientos. Hermanos, Dios va a juzgar. Y Él no va a juzgar solamente obras. Él va a juzgar pensamientos. En el trono, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hubiéramos hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Sí, pero Dios va a pagar solamente lo que se haga en amor. Hebreos capítulo 6 versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en amor. Así que Dios solo va a pagar si lo hiciste ¿en qué? En amor. No habla primera de Corintios capítulo 3. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada quien mire cómo sobreedifique. Tú puedes edificar oro, piedras preciosas, plata o también madera, heno, hojarasca, y el fuego va a ser la prueba. Hermanos, necesitamos gracia para ser cambiado en nuestro corazón. ¿Tú crees que ya todas las personas que vienen a Cristo están puras? ¿Cuántos se acuerdan de Simón el mago? Hermano, él con sus artes mágicas tenía embelesado a todos y decían, este tiene gran poder de Dios. Pero cuando llegó, hermano Felipe, aún Simón creyó al evangelio y se bautizó. Pero cuando vio que el apóstol Pedro y ponían las manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Yo les pago. Yo quiero recibir de eso, y les ofreció dinero. Yo quiero recibir eso. Y le dice Pedro, tu dinero perezca contigo. ¿Y qué le dice? Yo veo que estás en hiel y en prisión de maldad. Hermano, porque cuando uno llega a Jesucristo, es el proceso, debe ser lavado, perdonado, santificado, justificado. Y es un proceso que dura mientras vivas. Aleluya. Por eso debemos de decirle que Él haga la obra completa. Aleluya. Que Él haga la obra completa. Eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? Estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra fe. Ahora bien, el apóstol no solo les dijo a los judaizantes que quiero que sean mutilados, deseo que sean mutilados. Él usó otra palabra y él les dice, saben, ustedes van a llevar sentencia. ¿Por qué? Gálatas capítulo 6 verso 7. Mis amados,
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El apóstol Pablo sabía que nuestras acciones, intenciones iban a ser juzgadas. Hermano, por favor, no te dejes engañar con el pensamiento de que la gracia de Dios lo cubre todo y que ya Jesús te perdonó y que no importa cómo vivas, ya su sangre te perdonó y te limpió. Mira lo que dice la Biblia. ¿Saben cuál es el problema de la gracia? Déjenme hablarles un poquito de eso. Vamos a estudiar más adelante que la tierra es un espectáculo y Dios ha determinado dar diferentes espectáculos. La época de la inocencia, la época de la conciencia, la época patriarcal, la ley, la gracia y finalmente el último espectáculo es el milenio. Entonces Dios ha decidido revelarse a sí mismo de diferente manera en cada época. Y en la ley Dios reveló su justicia. La persona que pecaba, ¿cuándo moría? Hermano, a los adúlteros se les apedreaban. Encontraban a alguien trabajando, hermanos, en sábado, lo mataban. La hija del sacerdote que fornicaba, la quemaban. En la ley, Dios reveló su justicia. ¿Saben cuál es la dificultad en la gracia? Que en la gracia, Dios no castiga el pecado inmediatamente. Ese es el problema. La gente peca y siente que no le pasa nada. ¿Ya? Y no sabe que en la gracia el pecado se va a juzgar al final. Y Dios les está reservando ira. Ya lo voy a demostrar en la Biblia. Sin embargo, aún en la gracia hubo juicios inmediatos. Capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? No le han mentido a los hombres sino a Dios. Y se murió Ananías y Zafira. Y esa es la gracia. ¿Se acuerdan Herodes? Él sale vestido con unas ropas. Y cuando sale a hablar, ¿qué le dice el pueblo? Voz de Dios y no de hombre. Lean la palabra. Dice que un ángel llegó y fue herido y comido por gusanos. Y Herodes murió. Sí hay juicios inmediatos en la gracia, pero no es lo normal. En la gracia, el juicio por el pecado no es inmediato. Por eso la gente adultera y no tiene problema. Y fornica y no tiene problema. Y piensan que todo está bien porque no hay en ese momento consecuencia. Creo que Pablo sabía lo que iba a pasar en estos tiempos. Por favor, Efesios capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Solo leo algunos. Sed imitadores de Dios y andad como hijos amados en amor. 1. El 2. Dice que hay que andar en amor, así como Cristo se entregó. Mira el 3. ¿Vas a darte cuenta? Hermano, por favor, comprendamos. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? No para perdonar solamente, ¿verdad? Él apareció para deshacer toda obra del diablo. Hermano, no quiero que mires esto como legalismo, pero hoy a la santidad muchas veces le llaman legalismo. Hermano, ¿tú crees que a Dios le agrada que hablemos del pecado? Mira qué es lo que dice Pablo. Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Será que es legalismo ser santo en la boca? ¿Sí o no? Hermano, Dios quiere que seamos santos, espíritu, claro, pero no con el espíritu judaizante. Ese era el problema, hermanos, que Pablo les quería plantear. Miren, uno no es transformado por no comer carne de cerdo. Uno no es transformado por hacer cosas en la carne. Hermano, yo no soy transformado porque diga, no, yo no voy a ver eso, no voy a ver eso si llevo mi pecado dentro.
¿Quién puede pasarse de gusano a mariposa? Pero Dios nos puede transformar. Dios sí. Y por eso Pablo quiere que los gálatas regresen al camino para que experimenten la gracia que sí los puede transformar. Pero no es un asunto religioso. No miro el pecado, no oigo el pecado. Porque ¿cómo le vas a hacer si vives en el mundo? ¿Se entiende? Pero si aprendemos la gracia de Dios y aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, aprendemos la vida en el Espíritu, vamos a recibir el poder para vencer el pecado. Aleluya. Entonces Pablo sigue diciendo, dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Hablemos un poco aquí. El reino de Dios no solo se trata de salvación, se trata de herencia. Estaba platicando en cierta oportunidad con alguien y le digo yo, ¿sabes qué? El problema es que hoy en día las personas no han entendido que hay diferentes niveles de gloria, le dije yo. Y se me quedó viendo, ¿cómo así? Y yo dije, ups, toqué algo que, ¿verdad? Le digo, sí, hay diferentes niveles de gloria. Amados hermanos, ¿tú sabías que hay mandamientos pequeños y mandamientos grandes? ¿Es así? ¿Sí? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Aquellos que no obedecen los mandamientos pequeños. Yo entiendo que la salvación es por gracia. Ya vamos a explicar qué significa eso. Porque gracia no significa que no hay que hacer nada. Porque se necesita creer en Jesús. Amén. Pero dice la palabra de Dios, Mateo 5:19. Cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, por favor, Mateo 5:19, mas cualquiera que guardare uno de estos pequeños mandamientos y así enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Así que si bien es cierto, no nos salvamos por obras, pero aquellos que no guarden ciertos mandamientos perderán niveles de gloria y posiciones eternas. Así que Pablo les está diciendo, les dice, miren, los fornicarios no tienen herencia. Por favor, tomen nota del verso 6. Pablo no les está escribiendo a gente que no conoce a Cristo. Es la iglesia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Está hablando de cristianos. Amado, déjame decirte algo. Anota la cita solamente, pero así como hay niveles de gloria, así hay niveles de condenación. Anota Mateo 10, 14 al 15. Les dice, ¿saben qué? Hay ustedes Tiro y Sidón, Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estos milagros, ellos permanecerían. Por tanto, el castigo a Sodoma y a Gomorra será más tolerable que a vosotros. Así que hay mayor condenación. Hay niveles de gloria, hay mayor condenación. Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 7. Sí va a haber juicio por el pecado en la gracia, pero es hasta el final. Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir, y aquí es nuestra lucha, por eso debes de recibir fe. Hermano, el enemigo más fuerte no es el diablo. El enemigo más fuerte es esa persona que miras en el espejo cada mañana. Tu yo, tu carne. Ese es el enemigo más fuerte. Entonces dice el apóstol, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira el 6.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, hay tanto apoyo bíblico. ¿Saben que aquellos que están practicando la maldad están ahorrando ira? Voy a repetirlo. Aquellos que están practicando la maldad y no se arrepienten, están ahorrando ira. Mira, hermano, amado, no te sientas como Asaf. No te sientas como Asaf. Muchos se han sentido como Asaf. Yo me he sentido como Asaf. Asaf se sentía mal. Ahí lean cuando puedan el Salmo 73. Él dice: estos impíos, todo les va bien. Hasta gordos tienen los ojos de gordura. Ahí lo lean, ¿verdad? Y dice: y yo en vano he limpiado mi corazón, casi resbalaron mis pies por ver la prosperidad de los impíos. Miren, hermanos, muchos están así como Asaf. Se sienten mal porque hay gente que practica el pecado y le va bien, ¿verdad? Yo me acuerdo un día que yo andaba en el súper, ¿verdad? Y yo con mis cuantas cositas en el súper. Y un hermano andaba ahí, pero de esas hermanas que, ¿verdad?, llevan una vida desordenada. Y yo miro y su carreta llena. Y yo miraba la mía. ¿No te ha pasado eso? Y Asaf se sentía mal. Pero dice la Biblia, ahí lo lees en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario vi el fin de ellos. Hermano, Asaf tiene una visión del infierno. Y él mira cómo están cayendo al infierno en deslizaderos y en desfiladeros. Y él se queda asustado porque mira el juicio a aquellos que practican la maldad. Y entonces cambió su corazón. Y dijo: yo era como bestia que no entendía. Ahí lo leen. Hermano, así dice, por favor. Ahí lo leen, ¿verdad? No son inventos míos. Salmo 73. Yo era bestia que no entendía, dice Asaf. Y después dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti nada deseo. Pero Dios tuvo que hacer un milagro. Dios tuvo que abrirle los ojos. Yo oro que Dios te abra los ojos a la gracia. Y que no te conformes con lo que sabes. Escucha esto. La primera revelación viene por el oído. Pero hay una revelación más fuerte. La que entra por los ojos. Y la que entra por los ojos es una revelación que viene después de tener una experiencia tremenda que te abre el sentido. Déjame explicártelo. Job fue llevado a una revelación superior de quién era él y quién era Dios. Él se justificaba a sí mismo, pero Dios le hizo pasar por ciertos procesos hasta que Job se dio cuenta y él llegó a decir: me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Pero cuando Dios le lleva a un nivel superior, ¿sabes qué dijo acerca de Dios? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Primero lo había conocido, hermano, y Job tenía un buen conocimiento de Dios. Pero si a Job le faltaba, ¿no crees que a ti y a nosotros nos hace falta? Dios quiere hacernos crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y debemos orar: Señor, hazme crecer, ten misericordia, que Dios nos revele. Te doy el verso, porque no te lo dije. Romanos capítulo 2, por favor lee del 1 al 10. Solo voy a leerte una parte, pero ahí vas a ver tú, mi amado, que Dios va a juzgar el pecado y están ahorrando ira. Mira Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice?
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también. ¿Saben cuál es el problema? Un mensaje que nos predican de la gracia, que en Cristo encuentras todas las bendiciones y tú no tienes que hacer nada. Y ese mensaje ha golpeado y ha herido a la iglesia. Porque el Señor Jesús no te rescató solamente para perdonarte. Romanos capítulo 6 versículo 22. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto y por fin la santificación y la vida eterna. Has sido liberado del pecado para servir a Dios. Has sido liberado del pecado para cumplir su voluntad. Aleluya. Hoy en día se presenta a Dios como alguien que desde que Jesús murió ya el pecador no tiene problema. Y dicen que Dios es amor, pero están más enamorados del amor y el amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Salmo 7, por favor, versículo 11. Mi amado hermano, ¿cuántos creen que Dios es el mismo? ¿Sí? ¿Y Él no cambia? Mira que dice el Salmo 7, 11. Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermano, ese concepto de que Dios ama al pecador se puede malentender. Porque es cierto, Dios amó al mundo, pero la única manera que tiene el mundo de salvarse es arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. No hay otra forma, hermano. No hay otra manera. Dios amó al mundo y mandó a Jesús a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero debe de obedecer al Evangelio. ¿Saben cuál es el problema? Que las personas se han separado. No, es que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Hermano, los cristianos deben de ser discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La única manera que el pecador tiene esperanza es que se rinda a Cristo, que reciba a Cristo, que se someta a Cristo y que viva para hacer la voluntad de Dios, porque solo entrarán aquellos que hagan su voluntad. Aleluya. Mira el verso. Salmo 7, 12. El 11 decía: Dios está irado contra el impío todos los días. Y dice el 12: si no se arrepiente, Él afilará. ¿Qué dice? Él afilará su espada. Debemos orar, mis amados hermanos, para que los pecadores se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, por favor, prediquemos el Evangelio correcto. Prediquemos el Evangelio correcto. No es un asunto de recibir a Jesús y que no haga nada. No, es un asunto de negarse y seguirle. ¿Me doy a entender? Claro, yo entiendo, es un proceso, sí, lo entiendo. Pero ¿cómo es la senda del justo? Proverbios 4:18. Y la senda del justo, ¿sabes cómo es hoy en día? Como montaña rusa. Suben, baja, suben, baja, suben. ¿Tú crees que ese es cristianismo? Algo anda mal. Proverbios 4:18 dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algo anda mal si el cristiano anda así, ¿verdad?
La iglesia necesita despertar y necesitamos ir de triunfo en triunfo y ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Ya terminamos con los judaizantes. Ahora nos pasamos a los gálatas. Bendito Dios. Los gálatas, mis amados hermanos, vamos a escribir 11 problemas que tuvieron. Hay 11 problemas que necesitamos considerar. Número 1, Pablo les dice, Gálatas por favor, capítulo 1, versículo 6. Les dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ustedes se han alejado. ¿Por qué se alejaron? Porque ellos, hermanos, estaban aceptando justificarse por la ley. Y la justificación en la gracia, según Romanos 1, 16 y 17, es por la fe. Ellos se estaban alejando, hermanos, del propósito de Dios. Dios quería llevarlos a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto, Efesios 4:13. Pero ellos se estaban alejando por aceptar la circuncisión. Gálatas 1, 6 al 9. 2. Un evangelio diferente. Gálatas 1, versículo 6 al final. Les dice: tan pronto os hayáis alejado, para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren, ¿saben ustedes que los judaizantes, ellos no negaban el sacrificio de Cristo? Hermanos, ellos no negaban la justificación por la fe. Ellos decían: sí, está bien que crean en Cristo, pero es necesario mandarles que se circunciden y que guarden la ley. Así que ellos no se oponían a Cristo. Lo que ellos estaban diciendo es que para ser salvo hay que hacer algo más. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien le agrega al evangelio. ¿Qué pasó con José Smith, el fundador de los mormones? Dijo tener una revelación y él sacó un libro que le añadía a la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis cuando se le añade a las palabras del libro? Hay un juicio. La palabra de Dios revela. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Cuando alguien le añade a la salvación y le dice que tienes que hacer esto para ser salvo, ya no es el evangelio de Jesús. Porque la salvación es por medio de la fe, a través de la gracia de Cristo. La salvación no se puede comprar. Es por medio de la fe, a través de la gracia. Mira qué pasa a aquellos que le añaden a la palabra. Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice la palabra de Dios, 22, 18 y 19. Yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Podemos aceptar otro libro? No. Por eso dice Pablo: os anuncian otro evangelio y es anatema, es maldito. Entonces los judaizantes estaban cayendo en maldición. ¿Por qué? Porque estaban diciendo: la sangre de Cristo no es suficiente para salvar. Es necesario circuncidarse.
¿Cuál es el problema de los testigos de Jehová? ¿Sabes que los testigos de Jehová no aceptan que Jesús es Dios? ¿Y cuál es el problema? Alguien dirá, no, pastor, solo es un pequeño asunto doctrinal, no hay problema por eso. ¿No? Juan capítulo 8, versículo 24. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Juan capítulo 8. Hermanos, el evangelio no es que vino un hombre a morir. No, eso no es el evangelio. El evangelio no es que vino un hombre a morir. El evangelio es que Dios se hizo carne y vino a morir. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos el misterio de la piedad. Entonces dice Juan capítulo 8, ¿qué versículo dije? 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es el yo soy? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy, Él es la resurrección y la vida. Aquellos que no crean que Jesucristo es Dios y que se hizo carne, tienen un problema muy serio en la palabra de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Dios murió por nosotros. Qué importante entonces, hermano, es entender la palabra de Dios. Hay tres tipos de doctrina. Por eso, una directriz es: no sigas otro evangelio. Ten cuidado, no sigas otro evangelio, porque pueden apartarte. Hay tres tipos de doctrina. Doctrina de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 9. Hermano, por favor, si hemos de adorar a Dios, si hemos de servir a Dios, ¿es a nuestra manera? ¿Así es? No es a nuestra manera. Cuando el hombre quiere adorar a Dios a su manera, ¿sabes cómo se llama eso? Idolatría. Nosotros no podemos adorar a Dios a nuestros conceptos. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, en Éxodo 32, cuando hicieron un becerro, ¿sabes cómo pregonó fiesta a Aarón? Ahí lo lees. Mañana será fiesta a Jehová. No podemos adorar a Dios en nuestros conceptos. ¿A cuánto les gusta la música? ¿Cómo crees que a Dios le gusta que se le adore? ¿Será como a mí me gusta? No, hermanos, no es como a mí me gusta. Miren, quiero compartir brevemente esto. Es cierto, la música es arte, ¿verdad? Pero la adoración se hace como Dios dice. Amén. Cuando David pensó un carro nuevo para transportar el arca, como así lo hacían los filisteos, ¿funcionó? Hermanos, cuando se trate de adorar, cuando se trate de vivir, cuando se trate de obedecer, no es en tus pensamientos. Un día el Señor me preguntó: ¿cuántos saben que cuando el Señor pregunta no es porque Él no sabe, sino porque aquel a quien le pregunta necesita aprender? ¿Sí? Me dice: ¿y cuál es la raíz de todos los pecados? Me dijo. Y yo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me pasó como Pedro, algo tenía que decir, ¿verdad? No, me dice, es el pecado imperdonable. Le dije: Señor, no sé. Y Él me dijo: ¿sabes cuál es el pecado? La raíz de todos los pecados: hacer tu voluntad independiente a la mía. Hay gente que se quiere apartar de lo malo, ¿ya? ¿Y sabes qué? Muchos así piensan, hermanos. Muchos piensan que en el reino de Dios se hace lo bueno y en el reino de las tinieblas se hace lo malo. Si yo pensara así, entonces podríamos no ir a la iglesia los domingos y nos vamos a repartir comida a los pobres, ¿verdad? ¿Verdad? No nos congregamos, mejor vamos a andar ahí ayudando a los necesitados. ¿Así será? Cuando una persona no tiene entendimiento,
Y no comprende que el asunto no es, hermanos, hacer lo malo o lo bueno. Me dijo el Señor, lee 2 de Corintios 5:15, me dijo, y me fui a buscarlo. Y dice ese verso, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el evangelio de Jesús. Él no solo murió para perdonarte, hermano, no. Ese no fue el evangelio que entendió Pablo, no. Él murió para perdonarte, sí, pero murió para que tú vivas para Él. ¿Y será que Pablo lo entendió? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi amado, necesitamos entonces entender y comprender que no podemos seguir nuestros propios pensamientos. Escucha esto, por favor. En el reino de Dios no solo se hace lo bueno. Mira, según Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero según el Padre nuestro, ¿qué se hace en el reino de Dios? Ustedes ya lo saben, digámoslo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad. No busques hacer lo bueno, hermano, busca hacer su voluntad. ¿Cuál es la raíz entonces de todo pecado? Es hacer mi voluntad. Hermanos, el diablo se hizo diablo. ¿Por qué? Porque quiso hacer su voluntad. Hermanos, ¿sabías que hay personas que hacen las cosas buenas, pero hacen su voluntad? Hermano, ¿los buenos necesitan salvación? Mira, la realidad es que no hay nadie bueno, ¿verdad? O sea, realmente no hay nadie, porque cuando el joven rico le dijo maestro bueno, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi padre. Pero hay gente que se mira así, ¿verdad? Cornelio. Hechos capítulo 10, quiero mostrarte algo. Hechos capítulo 10, mira las características de Cornelio. Este Cornelio parecía más cristiano que muchos. Mira capítulo 10 de Hechos, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Les voy a preguntar algo. ¿Creen que los piadosos y los temerosos de Dios necesitan salvación? Sí, hermano. Esto a mí me golpeó, hermano. Porque yo en el mundo no me consideraba malo. Cuando Dios me enseñó esto me golpeó. Porque para mí el evangelio que me habían predicado era que Cristo murió por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Los que fuman, toman, matan, roban y hacen cosas feas. Yo no hacía nada de eso. Hermano, yo salí mi primer de buen estudiante. Si no me gustaba ir al cine, mi mamá me llevó a ver King Kong. De veras. Yo solo era entregado a los estudios y a los deportes. No hacía cosas así como las que dicen. Entonces, yo no me sentía pecador, hermano. Yo no me sentía pecador. Y entonces me decían, es que Cristo, y presentan a un Cristo que va a restaurar vidas. Y yo decía, ¿qué me va a restaurar? Claro, yo estaba engañado. Pero es por la manera de presentar el evangelio, hermanos. Pero cuando Dios me mostró esto, me di cuenta que era pecador. Y como David dijo, aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entendí que ser pecador no es hacer lo malo, hermanos. Ser pecador es hacer tu voluntad y no rendirte al señorío de Cristo. Esa es otra historia. Entonces, hermanos, aún los piadosos necesitan a Cristo. Aún los temerosos de Dios. Porque alguien puede vivir ayudando a los demás y ser muy caritativo, sí, pero no se rinde a Cristo. ¿Me doy a entender? Alguien puede decir, no, pero si yo no mato, yo no fumo, yo ni vicios tengo. Sí, pero ¿y es Jesús tu Señor? Estaba platicando con una joven y le digo, ven hija, platiquemos. Le digo, ¿querías ir al cielo? Así me dijo. Te voy a hacer una pregunta, le digo.
Si cuando entraras al cielo solo te hacen una pregunta, y la pregunta fuera, ¿en la tierra hiciste tu voluntad o mi voluntad? Te pregunta el Señor. No, me dijo, yo le diría mi voluntad. Y yo le digo, entonces, ¿para qué te va a dejar entrar al cielo si allá solo se hace la de él? Hermano, a mí esto me impactó Cornelio. Porque miren lo que era Cornelio. Hechos 10, 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué dice? Oraba a Dios siempre. Hermano, ¿no sienten que parece más cristiano? ¿Y sabes qué fue lo que le dijo el ángel a Pedro? Ve a casa de Cornelio, capítulo 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que los piadosos, temerosos de Dios, que oran a Dios y hacen muchas limosnas, necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿ya se han fijado que no dice de los pecados? Romanos 6:23. No dice la paga de los pecados. Dice la paga del pecado. ¿Cuál pecado? No hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermano, es importante entender que si no me rindo a Cristo, no he creído en Él. Tal vez intelectualmente, pero no solo necesito creer intelectualmente, debo caminar y andar como Él anduvo, por su gracia. Amén. Yo no estoy diciendo que lo vas a hacer con tu esfuerzo, hermano. No, por favor, no me malentiendas. Yo no estoy diciendo que tú vas a vencer el pecado por tus propias fuerzas. No, 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 no. Estoy hablando esto porque hay una doctrina y es mandamientos de hombres. Y la doctrina de mandamientos de hombres es inventarse lo que hay que hacer. Mire, haga esto y póngase así, no se ponga. Y hay un montón de cosas que son doctrinas de hombres. Y las doctrinas de hombres no tienen la habilidad de honrar a Dios. Por favor, Mateo, capítulo, por favor, 15, versículo 9. Necesitamos pedirle a Dios su revelación y ser guiado por el Espíritu Santo y no poner mandamientos que la Biblia no dice. Porque cuando ponemos mandamientos que la Biblia no dice, caemos en que la gente se haga pecadora. Porque no va a poder guardar, porque no tiene la gracia para poder hacerlo. Dios va a dar su gracia, pero para que obedezcan su palabra. Amén. Mateo 15, verso 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estamos estudiando esto por el evangelio diferente. No sigas mandamientos de hombres. Por favor, pregúntate a ti mismo, Señor, ¿y esto que voy a hacer es bíblico? ¿Está de acuerdo en la gracia? Porque te puedes apartar del verdadero evangelio. Hay otra doctrina, doctrina de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los demonios van a mandar doctrinas donde se practica el pecado, porque ellos viven en el pecado. Así que a ellos les conviene tener una doctrina donde puedan practicar el pecado.
Mateo habla, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda buscando lugares de reposo y no los halla. Entonces dice, me voy a regresar. Y va a buscar su casa, de donde salió, y la encuentra barrida, adornada, pero vacía. Y toma entonces otros 7, y el estado peor, el postrer estado es peor que el primero. Así que los demonios van a buscar que practiques el pecado. Hermano, déjame decirte, regresemos al aguacate. Y este aguacate, en el nombre de Jesús, cada vez que lo mires te recordarás que hay que ser como Cristo. El aguacate debe de madurar. Y en la semilla de aguacate está todo el poder para llegar a ser aguacate. En la semilla de Cristo está todo el poder para ser Cristo. En la palabra de Dios, su objetivo es que Cristo se forme en ti. No aceptes el pecado, porque también en la semilla del pecado está todo el poder para volverte un perfecto diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Si alguien te dice que es de Dios, bueno, que lo muestre, caminando en justicia. Por favor, primera de Juan capítulo 5, por favor. Mira varios versos acá. Primera de Juan capítulo 5. Claro, hay que entender la gracia para poder vivir esto. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú has sido escogido por Dios para vencer el pecado, para vencer al mundo. Primera de Juan capítulo 3, verso, por favor, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, si tiene 4 patas, hace miau y cae parado, ¿qué es? No me vengas a decir que el que practica el pecado, adúltero, mentiroso, homicida, ese es cristiano. Es un hijo del diablo. Que se arrepienta y que busque a Jesús. ¿Saben cuál es el problema? La gente no ha entendido la gracia. ¿Sabes que Dios puede dar su unción a los rebeldes? Leámoslo. Salmo 68. Mi amado hermano, este es un gran problema. Tú necesitas entender el poder de la gracia, porque Jesús apareció para deshacer toda obra del diablo. No se trata solo de recibir perdón, se trata de ser transformado, cambiado completamente, y que la gloria de Dios se mire en ti. De eso se trata. Vamos a ver que el propósito es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Y la palabra, el verbo, se hizo carne. Si no se está haciendo carne, la palabra en ti y en mí, algo está pasando mal. Algo está pasando mal. Hoy en día, hay gente que dice, soy apóstol, yo soy profeta. No estoy en contra de apóstoles y profetas de Dios. Hay hombres de Dios que son preciosos apóstoles de Dios.
Pero esta escritura a mí me hace reflexionar. Salmo 68, por favor. Hermano, de esto está hablando allá en Efesios capítulo 4, cuando puedes leer desde el verso 11 en adelante. Pero voy a mostrarte cómo Dios da dones a los rebeldes. Salmo 68 dice desde el versículo 18: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Y para quiénes? Y para los rebeldes. ¿Para qué? Para que habite Jehová entre ellos. Hermanos, Dios es poderoso. ¿Tú no crees que Judas hizo milagros? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la gracia y al propósito de Dios. Hermano, Dios puede dar sus dones y sus unciones. Cuando alguien dice: yo soy apóstol, profeta, yo digo: ¿de los rebeldes o de los santos? Yo no quiero ver títulos, yo quiero ver fruto. Yo quiero ver carácter de Cristo, porque eso es lo que necesito. Yo no necesito a un fariseo que diga, ¿verdad? Miren, ¿se acuerdan de Jesús? ¿Cómo habló de los fariseos? Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Hermano, el evangelio de Jesús no es así. El evangelio que recibió Pablo es: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuál crees tú que es el líder que quiere tu hijo en tu casa? El que diga: hijo, no hagas lo que yo hice, seguí la Biblia. Así es. Tú debes de ser ejemplo. Yo debo de ser ejemplo. Ese es el evangelio de Jesús: transformarte para ser ejemplo. Dios un día me dijo: tus pisadas serán caminos que otros van a seguir. ¿Hacia dónde los estamos llevando? Hermano, por eso necesitamos el evangelio de la gracia. Ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros es capaz por sí mismo. Todos levantados del polvo y del estiércol. Amén. Así que no te sorprendan dones y unciones. No te dejes llevar por eso, porque Dios puede dar dones aún a los. Claro, no estoy diciendo que todos los profetas son rebeldes, no, ¿verdad? No. Tú vas a ver por su fruto, por su fruto. Así que necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia, porque muchos de los que hoy se dicen llamados, hermanos, están enseñando cosas incorrectas. Y para finalizar está la sana doctrina. Ahí la lees en Tito 2:1. Hay una sana doctrina, y esa es la que queremos aprender. Amén. Esa es la que queremos aprender. La doctrina que te hace amar a Dios, la doctrina que te hace amar la palabra, amar la justicia, la gracia que transforma, que nos ayuda a vencer el pecado, a vencer a la iniquidad. Judas capítulo 1 verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte santo y sin mancha delante de Él con gran alegría. ¿Cuál parte de la palabra vas a agarrar? ¿La carne es débil? Oh, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, queremos pedirte que en esta semana nos permitas tener un entendimiento de tu gracia, un entendimiento de tus propósitos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos y nos des entendimiento para ver cómo tú miras, y que podamos comprender tus planes eternos, y que no seamos distraídos y extraviados como los Gálatas, que no escuchemos otras voces como los judaizantes y otros que nos quieren apartar de la fidelidad a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el único poderoso que nos levanta del polvo y del estiércol y nos puedes hacer sentar con los príncipes de tu pueblo. Padre, haznos entender tu palabra y llévanos de gloria en gloria, Señor. Y si alguno de nosotros es confrontado por el Espíritu Santo
y está viviendo de manera incorrecta. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas tu arrepentimiento y nos apartemos de todo tipo de obra de iniquidad, pensamiento incorrecto, aún actitudes incorrectas. Señor, queremos ser santos por tu poder. No lo podemos hacer nosotros, pero tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y permite que en los días que han de venir podamos, Señor amado, poder comprender y entender, mas sobre todo recibir la gracia para ser fiel. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor nos bendiga. Nos vemos mañana.